Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En el vídeo de hoy vamos a hacer una receta de una cerveza muy especial, una Christmas Ale con sabor a pan de jengibre. La vamos a elaborar con un montón de especias, es una receta que no tenemos en la web, es exclusiva del canal de YouTube. Así que nada, vamos a empezar con esta cerveza que podéis elaborarla para compartirla estas navidades con vuestra familia y amigos. Es una cerveza muy especiada, muy festiva, ¿no? Y pues nada, los que seáis nuevos en el canal ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo. Y vamos a empezar con esta Christmas Ale. ¡Vamos allá! Vamos a ver qué especias necesitamos para esta cerveza, que es una cerveza muy especiada. Vamos a usar 1140 gramos de malta pale, 130 gramos de malta biscuit, 90 gramos de malta cara Munich, 80 gramos de malta cristal, 26 gramos de malta trigo, 28 gramos de malta black. Y bueno, la malta trigo la vamos a usar para mejorar la retención de la espuma. También vamos a usar 6 gramos de lúpulo Challenger al inicio del hervido, 8 gramos de lúpulo Styrian Golding que usaremos cuando falten 15 minutos, 6 gramos de lúpulo Styrian Golding que los añadiremos cuando falten 0 minutos. Usaremos una levadura de Mangrover's Jack para ales. Usaremos Weird Flock, media pastillita, para mejorar el clarificado de la cerveza. Y vamos a ver qué especias necesitamos. Usaremos 3 gramos de anís estrellado, que nos añadiremos 15 minutos antes de terminar el hervido. Media rama de canela, 10 minutos antes de acabar el hervido. Vamos a usar nuez moscada rallada, media cucharita, 10 minutos antes de acabar el hervido. Usaremos 50 gramos de miel, 5 minutos antes de acabar el hervido. Y 40 gramos de jengibre, 5 minutos antes de acabar el hervido. Lo primero que vamos a hacer es limpiar todo, limpieza ante todo. Limpiar toda la cocina, desinfectarla, el banco donde vamos a elaborar nuestra cerveza, que esté todo muy limpio, que nada pueda contaminar nuestra cerveza. Y después vamos a preparar el sanitizante. Lo que hacemos siempre es usar 4 litros de agua y 8 gramos de sanitizante en polvo. Con eso esterilizaremos todo nuestro equipo. Vamos a macerar todo el grano junto durante 1 hora a 67 grados. Usaremos 4 litros de agua. Medimos el agua con nuestra jarra medidora hasta tener 4 litros. Encendemos el fuego y vamos calentando el agua. Colocamos un termómetro para ir controlando la temperatura hasta tenerla a 70 grados. Una vez tengamos la temperatura del agua a 70 grados, es el momento de añadir la malta. Vamos añadiendo la malta molida poco a poco y distribuyéndola por igual por toda la olla. Nos ayudamos de una espátula para distribuirla, removemos un poco y dejamos que se macere a 67 grados. Hay que intentar mantener la temperatura, para ello cerramos la tapa de la olla y dejamos que se macere durante 1 hora. Ahora mismo llevo 35 minutos de macerado y es espectacular el olor a chocolate que hace esto. Mira, mira, mira. Mira qué color tiene. Y es un olor a chocolate brutal, o sea, toda la casa oliendo a chocolate, un olor buenísimo. Es espectacular esta mezcla de maltas. Después de macerar el grano tenemos que hacer la prueba del yodo para saber si ha salido correctamente y hemos extraído los azúcares fermentables de todo el grano. Lo que tenemos que hacer es comparar una muestra de mosto con un poco de azúcar mezclado con agua y un poco de agua mezclada con almidón. Si nos sale morado el mosto, tenemos que seguir haciendo el macerado. Si ya lo tenemos listo y sale naranja, podemos pasar a la cocción. Y ahora vais a ver por qué es importante realizar la prueba del yodo. Hay mucha gente que no la hace y es súper importante. Realizamos la prueba del yodo la primera vez y nos salió mal. Aquí vemos cómo al añadir el yodo el mosto se queda muy morado todavía. Por tanto tenía que seguir macerando el grano, con lo cual lo que hice fue añadir 1 litro más de agua, removerlo todo un poco y seguir macerando un rato. Una vez realizada la segunda prueba del yodo, vemos que ya se va poniendo naranja el mosto al añadirlo. Seguí macerando el grano un rato más y como dicen que a la tercera va la vencida, a la tercera prueba del yodo ya salió correctamente, teníamos el grano ya macerado.
Antes de hervir nuestro mosto, vamos a lavar y recircular nuestro grano durante 15 minutos para extraer todos los azúcares fermentables, que no nos quede nada dentro de la olla, y simplemente extraemos el mosto y recirculamos por el grifo. Recirculamos el mosto durante 15 minutos, filtrándolo con una espumadera. Repetimos el proceso hasta que se clarifique un poco. Vaciamos el mosto de la olla y lavamos todo el grano con agua hasta tener 7 litros en total. Esos 7 litros de mosto los vamos a añadir a la olla de nuevo una vez esté limpia y sanitizada. Encendemos el fuego y tapamos la olla hasta que empiece a hervir. Hervimos nuestro mosto durante 70 minutos añadiendo cada uno de los ingredientes en el momento que toca. Esto es muy importante, hay que añadir cada ingrediente en su momento, por eso es mejor tenerlo preparado antes. Una vez empiece a hervir, retiramos la tapa y añadimos el primer lúpulo, 6 gramos de Challenger. Removemos todo un poco bien para que se mezcle el lúpulo. Lo dejamos hervir fuerte hasta que nos toque añadir el siguiente elemento. 15 minutos antes de terminar hervido añadimos los 8 gramos de lúpulo Golding, añadimos también el clarificante, los 3 gramos de anís estrellado, lo removemos todo un poco y esperamos 5 minutos más. 10 minutos antes de terminar el hervido añadimos media rama de canela, rallamos la nuez moscada un poco por encima de la olla, que esté recién rallada, y damos unas vueltas y esperamos 5 minutos más. Antes de añadir el jengibre, lo tenemos que pelar con una cuchara, que se pela muy fácilmente, y lo rallamos para que esté recién rallado. Lo añadimos directamente a la olla cuando falten 5 minutos y añadimos también 50 gramos de miel. Una vez hayan pasado los 70 minutos de hervido, apagamos el fuego y dejamos que deje de hervir. Una vez deje de hervir, añadiremos el lúpulo Golding, 6 gramos que nos faltaban, y lo removemos bien. Este lúpulo, como está añadido una vez apagado el fuego, nos va a dar bastante sabor y aroma. Es importante también hacer un buen whirlpool al final para que se decante todo lo que hemos añadido, todos los adjuntos y todo lo que lleva el mosto, se decante al fondo de la olla para no pasarlo al fermentador. Hacemos un whirlpool fuerte y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Después de reposar 10 minutos el mosto, lo ponemos a enfriar y le colocamos un termómetro para que nos indique la temperatura. Cuando esté a 30 grados lo trasvasaremos al fermentador. Bueno, pues ya tenemos por fin la cerveza enfriando. No veáis la guerra que me está dando esta cerveza. Al principio no me salía la prueba del yodo, la he tenido que repetir varias veces. He tenido que agregar más agua en el macerado. No sé si son las maltas o qué será, que no me salía al principio. He tenido que estar bastante rato más macerando, se me ha hecho de noche y todo. Pero bueno, ya tenemos la cerveza enfriando, la hemos conseguido hervir bien con todos los ingredientes. Huele súper bien, va a estar buenísima seguro. Y nada, la dejamos que se enfríe a 30-35 grados. Mientras tanto vamos preparando el starter. Si queréis saber cómo se prepara el starter, os lo dejo aquí en la esquina, que lo explicamos en el tutorial de cómo hacer cerveza en casa. Y nada, mientras lo preparamos todo, vamos a dejar que se enfríe y seguimos con nuestro proceso. Cuando el mosto alcance la temperatura de 30 grados, lo vamos a trasvasar al fermentador filtrándolo para que todos los adjuntos que hemos añadido, especialmente el jengibre, no pasen al fermentador. Tenemos que filtrarlo bien. Lo vamos trasvasando todo hasta llenar el fermentador. Podemos ver la cantidad de elementos que se quedan en el colador. Incluso el mosto no pasa, es complicado de la cantidad de elementos que se quedan ahí. Sobre todo es el jengibre, que al estar rallado se queda como a trizas. En la olla dejamos todo el pozo, eso no lo introduciremos al fermentador. Antes de añadir la levadura vamos a medir la densidad. Para ello extraemos una muestra con nuestra probeta. Para medir la densidad colocamos el densímetro dentro de la probeta y observamos el valor. En este caso fueron 1060. Antes de añadir la levadura, lo que hacemos es oxigenar un poco el mosto, que se formen unas cuantas burbujas encima del mosto. Cuando esté bien oxigenado, añadimos la levadura previamente hidratada. Colocamos el fermentador con la tapa, colocamos el airlock, le ponemos la tapa al airlock y por último colocamos un poco de agua hervida y ya está listo para empezar la fermentación.
Ya tenemos nuestro mosto metido en el fermentador con la levadura. En menos de 24 horas eso tiene que empezar a fermentar. Veréis que burbujea el airlock. Lo dejamos entre 7 y 10 días que termine la fermentación. En el próximo vídeo veremos cómo medir la densidad y cómo hacer el cold crash, que creo que es algo que tenía que explicar mejor en el tutorial de cómo hacer cerveza. Veremos cómo hacer un buen cold crash para que nos salga una cerveza limpia y bien clarificada. Y nada, así que no os perdáis el próximo vídeo, suscribiros al canal y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!